Muchas gracias. Esto es Desde el Congreso y tengo mucho gusto en saludarlo en esta ocasión, en la que con este grupo de diputados y con la diputada Claudia vamos a conversar sobre algo que, salvo la mejor idea que usted tenga, es un asunto que no tiene, creo yo, una solución feliz. Nunca la ha tenido desde 1846, por poner una fecha, y que nos obliga, sin embargo, a vivir, convivir y en muchos asuntos depender de los Estados Unidos y el modo que ellos quieran relacionarse con nosotros. Hace muchos años, Octavio Paz dijo que México y los Estados Unidos no tienen una frontera, que lo que tienen es una cicatriz. Y esa cicatriz de pronto supura, de pronto sangra, y pasamos temporadas como la que ahora estamos viviendo, desde que el señor Donald Trump llegó a la presidencia de ese país, con las amenazas que usted sabe y con la insolencia que usted conoce. Pero lo único que aquí no importa es lo que yo opine, importa lo que opina usted e importan los comentarios que sobre este tema puedan hacer, y los cito por el orden en el que están sentados. Virgilio Caballero, un experto en asuntos de historia y de comunicación de Morena, la diputada Claudia Corichi del Movimiento Ciudadano, el maestro Agustín Basabe, Víctor Giorjana del Partido Revolucionario Institucional, y bueno, ellos sí saben de lo que están hablando. Yo no mucho. Pero en fin, comencemos por aquí, por favor. A ver, las relaciones México-Estados Unidos, Pues que yo diría que están 183 años de jalones, de empujones, de que zancadillas. particularmente si nos enfocamos a lo que ha sucedido, como tú bien referías, a partir de la llegada de Trump, pues se encuentra en un momento de mucha tensión, en un momento de mucha incertidumbre, de definiciones claves de parte del gobierno federal y de amenazas insistentes de parte del presidente de los Estados Unidos. La agenda binacional de cooperación que teníamos ha sido trastocada, ha sido lastimada, y hoy me parece sensato, me parece oportuno el llamado que hace el presidente de la República, no solamente a defender la soberanía y a defender a los mexicanos y por supuesto demandar el respeto como lo ha hecho en las últimas intervenciones, sino sobre todo a someter a revisión los acuerdos, la relación o más bien la cooperación bilateral que tenemos con los Estados Unidos. Es un momento crucial, por supuesto, en donde la agenda se ve sumamente compleja y donde me parece que con mucha precisión el presidente de la República ha fijado los límites al propio presidente de los Estados Unidos. Muchas gracias, diputado. Por favor, maestro. Mira, las relaciones entre México y Estados Unidos siempre han sido difíciles y lo seguirán siendo, y más ahora con un presidente con las características de Donald Trump. Pero la pregunta que tenemos que hacer es cómo se debe lidiar con Donald Trump, si me vales ese verbo. ¿Cómo se debe tratar a ese personaje tan complicado? Hay quienes piensan que con Trump hay que llevarla bien, hay que tratarlo muy bien, hay que ser muy amables, hay que consentirlo, hay que contemporizar con él. Y hay quienes pensamos, me incluyo, que no es así, que a una persona con esas características psicológicas de un bully hay que enfrentarlo, hay que encararlo con inteligencia y con dignidad. Decía, bueno, hay una frase que le atribuyen a Álvaro Obregón, no sé si sea de él, que dice que en política no se cometen errores, se comete un error, todo lo demás son consecuencias. Y el error que cometió el presidente Peña Nieto y el entonces secretario de Hacienda Videgaray fue haberlo traído a Los Pinos, a ese candidato antimexicano, cuando su campaña iba a la baja, y hacerle, para efectos prácticos, un acto proselitista en Los Pinos, que lo usó él en un spot, por cierto, el spot de cierre lo usó Trump, cuando está él hablando con el escudo nacional atrás. De ahí en adelante se generan muchos problemas y hay ese pecado original, digamos, que sigue afectando la relación.
Cuando llega a la Cancillería, Videgaray se dedica a tratar de quedar bien con él, a acercarse a Jared Kushner, a buscar llevar la fiesta en paz, a complacer a Trump, a hacer lo que quiere Trump. Y vimos los resultados son muy malos. Finalmente, hace poco, el presidente Peña Nieto ya habló como debe haber hablado, como debió haber hablado desde el principio. Habló con firmeza en un mensaje, diciéndole al presidente Trump, esto así no es, no vamos a permitir esto. Así le debió haber hablado desde el principio. Dirían los gringos, too little, too late, demasiado poco, demasiado tarde, pero está bien. Cambió el tono, cambió la retórica. Enhorabuena, bienvenida. Mi pregunta es, ¿qué sigue, presidente Peña Nieto? Esa revisión de los programas, esa revisión de la cooperación, yo quiero ver resultados, yo quiero ver hechos, quiero que pasemos de las palabras a los hechos y hay que estar muy atentos a ver de esa revisión de la cooperación qué es lo que se va a hacer, porque a lo mejor se queda ahí, a lo mejor no se hace nada. Claro. Hay que ver qué se va a hacer para demostrarle a Estados Unidos que también tenemos cartas, también tenemos fichas, que si bien Estados Unidos es vital para México, México también es vital para Estados Unidos. Diputada. Bueno, coincido totalmente en que hay problemas de origen y ha sido una relación siempre compleja. Ha sido una relación en que se llamó durante muchos años vecinos distantes y efectivamente creo que éramos vecinos que nos necesitamos, nos seguimos necesitando profundamente. Las relaciones no solamente comerciales, las relaciones incluso humanas que tenemos entre México y Estados Unidos son fundamentales. El tema es cómo afrontar a partir del año pasado lo que pasó de ser una relación siempre compleja a ser una relación francamente muy difícil, una relación en que yo coincido con el diputado Basabe, Trump es un buleador, o sea, es decir, está acostumbrado a golpear, a maltratar, pero además yo sigo sosteniendo lo que dice Carlos Heredia hace un tiempo y que me parece extraordinariamente preciso. Donald Trump tiene y ha emprendido una guerra cultural contra los mexicanos. No es nada más contra los latinos, no es específicamente contra unos que otros, no, es específico contra los mexicanos y mexicanas. Entonces, esta guerra cultural, ¿cómo la enfrentamos cuando él tiene intereses en los cuales realmente creo que México le importa muy poco? Cuando habla del tema del muro, él lo que está hablando es para sus electores, para aquellos a los que quiere convencer de que lo reelijan y de que lo sostengan en el poder. Entonces, una relación muy compleja que por supuesto creo que se tiene que enfrentar con mucha firmeza, que no se ha hecho y que últimamente se empezó a hacer. Pero el pecado de origen fue traer a Donald Trump desde que era candidato, tenerlo aquí, tratarlo muy bien, apapacharlo y entonces darle todo el poder para que después nos maltratara, nos discriminara, hablara mal de nosotros y ahora nos quejamos. Diputado, Trump ayúdenos a cerrar este bloque. Está poniendo la relación México-Estados Unidos en su condición verdadera. Ese maltrato viene de muchos años atrás, tú lo dijiste, desde el siglo XIX. Y ahora Trump, al hacer este tipo de declaraciones y de agresiones, lo que hace es revelarnos que siempre hemos sido para ellos los peores vecinos, a los que se puede invadir y quitarles su territorio y maltratarlos. Y en contraste con eso, o más bien en consecuencia con eso, los gobiernos mexicanos de los últimos 35 años han venido sometiéndose cada día más a los mandatos norteamericanos. Y no me refiero solamente a la política, sino a lo militar, a lo que tiene que ver con la migración, a lo que tiene que ver con la economía. México, en estos últimos 35 años, según los discursos de los presidentes y de otros funcionarios de alto nivel, es norteamericano. Se habla de Norteamérica como del país que somos todos, los tres, Canadá, Estados Unidos y México. Hay muchos discursos que así lo revelan. Es Norteamérica lo que está defendiendo el gobierno de México hace muchos años. Pero además, en la reacción ante Trump, queda muy fuera de sitio la posibilidad de una demanda de respeto que solamente para mí fue un fingimiento de parte de Peña Nieto. No mencionó para nada a los mexicanos que viven en los Estados Unidos, ni los ha defendido en todo este tiempo que lleva de presidente. No ha habido la menor referencia a esa persecución, que no solamente es cultural, sino física, violenta, criminal,
de criminalizarlos. Y por otra parte, México en estos mismos años ha preferido guardar la distancia, entre comillas, diplomática para defender el Telecán. Detrás del Telecán, ¿qué ha habido en estos años? ¿Qué ha habido? Un sometimiento mayor de México a las órdenes norteamericanas. Hay muchos datos en relación con el ejercicio militar de esta relación. Bueno, el diputado Caballero ha mencionado algo que yo no sé dónde lo leí, pero decía, ¿a poco Trump estaba en la Casa Blanca cuando Pershing metió 20,000 soldados a territorio mexicano a perseguir a un mexicano? ¿Y a poco el señor Trump estaba de presidente de los Estados Unidos cuando los americanos invadieron Veracruz en 1914? Entonces, nos irrita mucho el presente, pero creo que ya perdonamos el pasado o no lo conocemos. Vamos a una pausa y luego seguimos con esta discusión, con este análisis de qué se puede hacer, como decía Davidoff, entre el oso y el puercoespín. Bien, pues estábamos haciendo esta revisión de lo que ocurre en las relaciones entre México y Estados Unidos, las siempre difíciles, ásperas relaciones entre un país subdesarrollado y la potencia más grande que ha conocido la historia de la humanidad. Así de contundente, ¿no? Y el diputado Caballero tenía algunos comentarios que agregar a lo que acababa de decir en el bloque anterior. Por favor, Virgilio. Que en este discurso que hizo el presidente Peña Nieto, convocando a los mexicanos a estar atentos a nuestra soberanía, decía yo, no mencionó para nada a los mexicanos de allá, a los compatriotas que allá viven en persecución permanente de parte de los gobiernos norteamericanos. Obama echó fuera de los Estados Unidos a más mexicanos de los que ahora lleva el propio Trump, que tiene una guerra más declarada contra ellos que la que tuvo Obama. Pero tampoco el presidente hizo en su discurso ninguna referencia a la militarización de la frontera de parte de Estados Unidos, que es algo gravísimo desde cualquier punto de vista. No la mencionó. Habló de la soberanía en abstracto y luego ha convocado a su gobierno, a 100 gentes de su gobierno, a revisar las relaciones con los Estados Unidos. ¿Qué va a salir de ello? Que el presidente no tenía ya una visión clara de lo que representan los Estados Unidos y lo que México tenía que hacer ante Trump. Me parece que hay una especie de teatralidad que va muy de acuerdo con lo que Trump necesita. Bueno, habría, por ejemplo, algunas cosas que ciertos analistas han dicho, no sé ustedes qué podrían comentar de esto. Por ejemplo, si un mexicano quiere ir a los Estados Unidos porque su sueño cultural es llevar a sus hijos a Disneylandia, tiene que ir a pedir una visa de entrada y tiene que someterse al control del iris, de las huellas de las manos y a una investigación casi del 7 de 7 o del 3 de 3. Si no, no lo dejan entrar a los Estados Unidos. Pero si un gringo quiere venir a México, no necesita ni siquiera un pasaporte. Solo lo que necesita es venir. Y por el solo hecho de ser americano, ser American citizen, puede entrar aquí con su licencia de manejar, su acta de nacimiento o hasta sin papeles. Y entonces uno ve que la correspondencia no tiene mucha relación con esa palabra tan socorrida en el lenguaje diplomático que se llama cooperación. Yo creo que sin duda algo que hemos propuesto y lo propusimos a partir de estas políticas de Trump, varios de nosotros, es que incluso se requiere
se requeriría una visa. Hay gente, así como hay extraordinarios pensadores mexicanos o norteamericanos, y hay gente buena y mala, también han venido gente de Estados Unidos que ha lastimado mucho o que vienen a hacer cosas indebidas o que están al margen de la ley. Pero vuelvo un poco a lo que decía Virgilio. Yo creo que sí, Trump representa una parte de los norteamericanos que votaron por él. Ese Estados Unidos profundo, ese Estados Unidos, algunos rurales, algunos que han perdido empleos, algunos que evidentemente están votando, que tienen además muchas resistencias a la migración particularmente de nuestros mexicanos, que a propósito han ido a hacer trabajos que ellos no están dispuestos a hacer y por costos y precios que no están dispuestos ellos a recibir, pero representan a una parte. Pero yo creo que Estados Unidos, igual que México, es diverso. Creo que desafortunadamente la relación no es fácil, no la ha sido nunca. Efectivamente Obama también deportó mexicanos y mexicanas, pero el discurso, la actitud y la relación con Trump viene a ser un parteaguas desde el año pasado en la relación con México, que yo diría que va a ser muy difícil de recuperar mientras Trump siga gobernando y mientras en México no haya un gobierno que tenga y que actúe con absoluta dignidad como no lo ha habido hasta ahora. ¿Y qué significa esto? Que tiene que haber otro gobierno diferente al de Trump que está permanentemente agrediendo a México, que tenemos también que cuidar nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos, pero sin exagerar, no tenemos prisa de la renegociación y cada vez que está una renegociación de alguna parte y de algún capítulo del Tratado de Libre Comercio, la amenaza con mandar tropas, con el muro, la verdad es que es un discurso más para la gente de Estados Unidos. Lo que tenemos que hacer nosotros es saber qué queremos, a dónde vamos, construir relaciones mucho más amplias, diversificar el comercio, no solamente trabajar con Estados Unidos y Canadá, que es importante, pero no hacerlo un tema único, y tenemos que tener un gobierno digno de este lado de la frontera también, que exija condiciones importantes y que además exija también que, por ejemplo, que las armas que vienen de Estados Unidos no sigan pasando y asesinando a tantos mexicanos y mexicanas. Necesitamos un gobierno diferente de este lado y necesitamos también aliarnos a gente diferente a Trump, que sí existe en Estados Unidos, que piensa de manera diferente, y movimientos sociales que han surgido muy importantes en el último año y medio y que están ahí latentes, que pueden ser grandes aliados de México. ¿Usted cómo ve, maestro? Mira, hay método en la locura. El presidente Trump actúa como actúa, en este caso de la relación con México, porque se dirige, le habla a su base social, a su base electoral. Y esa base social electoral que él tiene, no sé, 30 y tantos % de personas en Estados Unidos, quiere oír eso, quiere oír el del muro, quiere oír hablar de la construcción del muro, quiere oír de seguridad en la frontera, lo de la Guardia Nacional fue como música a sus oídos. Y que no es la primera vez tampoco, ¿no? No, pero digamos, a ver, yo no recuerdo un presidente de Estados Unidos que haya llegado en buena medida, si no es que en casi única medida, a la presidencia de Estados Unidos por esa base social antimexicana. Por eso, en el discurso de Trump, vamos a siempre estar oyendo agresiones a México. Pero la pregunta es, si él dice cosas como las dice siempre, y hace cosas como las hace a menudo, y no hay respuesta de este lado, y la respuesta es que lo seguimos apapachando, y le seguimos diciendo que está bien, que no se enoje, y si el canciller mexicano está en Washington cuando pasan estas cosas, cuando les dan un escupitajo y no se regresa a México, y sigue negociando, y sigue, si no hacemos algo para decirle al presidente Trump, pues mira, yo sé que esa es tu base social y la vas a seguir trabajando, pero sí vas a tener consecuencias. Tus palabras y tus hechos van a tener consecuencias. Y a lo mejor esa misma base social y esa base electoral que tú tienes va a sufrir algunas de esas consecuencias. Mientras eso no ocurra, no solamente no va a cambiar el discurso de Trump, va a escalar, se va a hacer cada vez más agresivo y más duro. Por eso decía yo hace rato que yo le doy la bienvenida, me congratulo de ese discurso del presidente Peña Nieto en televisión, donde por fin le dice, ya, a ver, ya párale, ¿no? Lo que digo también es, está muy bien como primer paso, pero ¿qué sigue? Y vamos a estar muy atentos a ver qué sigue específicamente, porque a ver,
Los mexicanos tenemos derecho al escepticismo porque hay antecedentes, y los antecedentes de este gobierno de Peña Nieto son de querer llevarla muy bien con Trump. Así han sido hasta ahora, hasta antes de ese discurso televisado, así habían sido. Bueno, tenemos derecho al escepticismo. Yo, por ejemplo, he escuchado a malas lenguas decir que ese discurso estuvo concertado en la Casa Blanca, que se les avisó allá a Kushner y compañía, oye, vamos a hacer un discurso duro porque pues lo necesitamos hacer, pero que no se va a enojar Trump. Electoral. Entonces, por eso digo, los mexicanos tenemos derecho a ser escépticos hasta que nos demuestren que estamos equivocados los escépticos. ¿Y cómo nos van a demostrar? Cuando empiecen medidas concretas, hechos. A ver, ¿sabes qué? En esta cooperación en materia de migración, esto que tú me pides que haga con los centroamericanos, ya no lo voy a hacer, mano, a menos de que tú me quites a la Guardia de la Frontera. Esto que hago yo en materia de seguridad ya no lo voy a hacer a menos de que me pares el tráfico de armas. ¿De Texas o de la frontera de las Chiapas? Dos, de las dos. Porque también ahí hay. A ellos les interesa la del norte y la del sur. Entonces, yo por eso digo, hay que estar muy atentos a ver qué sigue en los hechos, acciones. Y cuando veamos esas acciones, entonces podremos juzgar si este viraje fue solo retórico o no, o fue un viraje ya estratégico que incluye también acciones y hechos. Hace muchos años, y quiero poner este antecedente para después, usted que fue quien mencionó la revisión de todos los acuerdos en todas las dependencias del gobierno federal, pero hace muchos años yo conocí a Fulton Freeman, que fue el embajador de los Estados Unidos durante el 68 mexicano, y que obviamente tuvo mucho conocimiento de muchas cosas que no se supieron sino hasta años después. Y cuando yo le dije, pues usted estaba manejando la CIA, y me dijo, no, yo no estaba manejando la CIA la manejaba otro señor. Yo hice esto y esto y esto, pero le voy a decir una cosa. Él tenía un centro de investigación social y de estudios históricos en California. Me dijo, mire, ustedes los mexicanos viven con la puerta abierta y después se quejan de que se meten los ladrones. Ustedes tienen una cantidad innumerable de tratados con los Estados Unidos y dejan entrar agentes de todo tipo, de narcóticos, de migración, de seguridad, de la CIA, de todas las áreas culturales, todo mundo entra a México y ustedes les dicen, pase y siéntese, tómese un tequila, y después se quejan de que nosotros somos unos entrometidos. Y ahora que yo veo la revisión de esto que anunció el presidente, de todas las dependencias y todas los descentralizados, yo veo que lo están haciendo, creo yo, porque no saben cuántos acuerdos hay. Nos pasó como cuando se anunció la reforma educativa, que no sabíamos ni cuántos maestros teníamos, ni cuántas escuelas había. Pues aquí no sabemos cuántos agentes extranjeros trabajan en México en todas las áreas, militares, civiles, de transporte. Esa es la parte, digamos yo, culposa de las relaciones. Las 9 agencias de espionaje norteamericano están en México establecidas, sí, claro, en el Paseo de la Reforma. A 2 cuadras de la otra embajada. De la CIA, la DEA, la Seguridad Nacional Norteamericana, y actúan como en su casa. Y es la segunda embajada. Pero sí, vamos a hacer una pausa. Después platicamos sobre este gobierno paralelo que se hizo a partir del gobierno de, eso lo viene a inaugurar la señora Clinton. Ahora regresamos. El pasado 23 de marzo de este 2018 se cumplieron, qué rápido pasa el tiempo, 24 años ya, 24 años, casi un cuarto de siglo de la desaparición física, de la muerte, del asesinato, del crimen de Luis Donaldo Colosio. Sí, este político de Magdalena de Quino, de Sonora, que acuñó, dejó traslucir su pensamiento, su sentimiento, su intención y su forma de ser, su rico espíritu en términos como yo provengo de una cultura del esfuerzo y no de una cultura del privilegio.
sin que eso sonase a agresión, sin que fuera un reproche y sin que en sí mismo tal mensaje contuviera una dura crítica o fuera rencor o fuera envidia, expresaba así lo que Luis Donaldo Colosio Murrieta pensaba de sí y cómo había formado su vida allá en Magdalena de Quino. Allí su padre, que había sido contable, que había trabajado en una mina, que en rigor venía de la cultura del esfuerzo, se propuso crecer, trascender y llegar. Y se fue a estudiar. Y estudió muy duro con becas de servicio. Era prefecto en el Tecnológico de Monterrey, donde se formó. Años después tendría legiones de seguidores con unas camisetas que decían ex-ATEC, ex-alumno del Tecnológico de Monterrey. Perfeccionó estudios en Filadelfia, en los Estados Unidos. Los completó en Austria, en su capital, en Viena. Y a lo largo de su vida cultivó sus gustos. Cómo gozaba, cómo disfrutaba las grandes composiciones, por ejemplo, de Mahler. Luis Donaldo Colosio vino a México en el 85. Más bien, llegó a San Lázaro en el 1985 como diputado, en la 53 legislatura. Y cuando el 28 de noviembre de 1993 su partido le halló condiciones y lo designó su candidato para contender por la presidencia de la República para un sexenio que abarcaría de 1994 al año 2000, Luis Donaldo Colosio surgió con una gran fuerza, con una gran simpatía. Su continente, su forma de ser, su sencillez, le decían pelochino, tenía una cabellera muy alborotada, le gustaba la patilla, el bigote espeso y algo descuidado. Gustaba, caía muy bien y sobre todo su forma tan directa. Él inauguraba sus discursos, tuvimos el privilegio de acompañarlos desde la campaña de enero de 1994 en Huejutla, Hidalgo, día y suceso que nos llamó mucho la atención a los reporteros porque llegó muy tarde a su primer acto de campaña, a su campaña inaugural. Llegó como 3 horas tarde. Se adujo, se explicó más tarde, que el candidato se había retrasado porque alguien se confundió en la comitiva, en la descubierta, lo llevaron por otros senderos y cuando rectificaron, pues ya el reloj había consumido hasta la paciencia de los que asistían muy temprano al primer mitin de Luis Donaldo Colosio. Se complicaron cosas, fue un despertar turbulento. Ya en una revista que 20 años después publicó el doctor Héctor Aguilar Camín, su revista Nexos, señalaba que el 1994 había sido un año terrible, un año dolorosísimo, que nos había hecho sufrir mucho a todos los mexicanos. En el primer minuto de 1994, recordará usted, surgió el comandante Marcos y sus huestes en Chiapas. Se enturbió un poco la candidatura, el arranque de la campaña del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Surgieron versiones muy distintas de inconformidades del grupo cercano al presidente Salinas en derredor de la candidatura del propio Colosio. Tanto que por momentos hubo versiones falsas todas, equivocadas todas, pero que tuvieron el efecto de poner en duda la propia candidatura y hubo de salir al paso de ellas con frase inolvidable el propio presidente de la República, Carlos Salinas y de Gortari, diciendo: no se hagan bolas, el candidato es Luis Donaldo Colosio. Una foto en la que su servidor aparece con la comentarista de la televisión, Talina Fernández, mi compañera de trabajo en Canal 8 y también en Canal 2, muestra el entorno en que ocurrió el crimen contra Luis Donaldo Colosio. Allí en Lomas Taurinas, se ve a nuestro alrededor, ocurre la fotografía unos minutos antes de que Luis Donaldo Colosio sea asesinado. 24 años ya. Después de recordar también cuántas decenas de personas llegaron al cementerio que corre junto al arroyo del Sázabe, un cementerio de Magdalena de Quino. Allí enterramos a Luis Donaldo, y de eso ya hace 24 años. Pero los de Magdalena de Quino no lo olvidan, y cada año imprimen un nuevo cartel, apagan la luz unos minutos en memoria del que hubiera sido el hijo grande de Magdalena de Quino. Está en la memoria de todos, Luis Donaldo Colosio. Tenía de 50 a 94, 44 años el día que lo mataron.
Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Muchas gracias a Miguel Reyes Razo por su participación en esta emisión. Y bueno, diputado Giordano, a ver, el presidente tuvo dos acciones, dos reacciones ante la militarización parcial, muy parcial de la frontera. Quizás dijeron que entre 2.000 y 4.000 soldados de la Guardia Nacional, nos daría un promedio de 3.000. En una frontera de 3.000 kilómetros les toca de a un policía, de a un soldado por kilómetro. O sea, nada. Así no se militariza una frontera. Ni que fuera la línea Maginot, ¿no? Bueno. Pero después el presidente dijo que íbamos a revisar los mexicanos en todas las secretarías y en todas las dependencias qué acuerdos tenemos con los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Los revisamos para decirles que siga todo como está o los revisamos para decir esto ya no lo quiero? ¿Y cómo nos salimos de los tratados? Claro, eso sería lo deseable, que después de esta valoración, de este redimensionamiento que en este momento se está haciendo de la relación con Estados Unidos, hubiera medidas muy claras, muy puntuales sobre aquellos aspectos que generan hechos o acciones negativas, como también las que dan resultados positivos. Pero yo quisiera resaltar que los dichos, las puntualizaciones de Donald Trump no son verdades absolutas, ni en los Estados Unidos ni para los mexicanos, y que en la relación de México-Estados Unidos, aún con la preeminencia de las declaraciones y del liderazgo del presidente Trump, observamos una serie de contradicciones aún en los Estados Unidos en cuanto a las posturas de los propios funcionarios de la administración federal, de los gobiernos estatales, locales, de los gobiernos municipales, por supuesto del Congreso. No todo el mundo está de acuerdo con las posturas y los dichos del presidente Trump. Y en ese sentido, me parece que la coyuntura ha dado para que México pueda ir avanzando en lograr acuerdos importantes, por ejemplo, en materia del Tratado de Libre Comercio, que se decía que con estas estridencias de Trump no íbamos a tener, que incluso hay quienes apostaban a que cada uno de los países miembros del TLC iba a empezar a rascarse con sus propias uñas en el tema económico y amenazó inclusive con poner aranceles a productos mexicanos que fueran hacia los Estados Unidos, como hoy lo sigue haciendo. Y sin embargo, ¿cuál es la realidad? La realidad es que hemos encontrado las formas, las rendijas con las cuales o por las cuales hemos tenido los entendimientos y hemos podido sobreponernos a las reacciones del propio presidente Trump. Es decir, el sistema de pesos y contrapesos en los Estados Unidos es tan vigente que le pone límites a las actuaciones del Ejecutivo, ya sea a través del Congreso, ya sea a través del Poder Judicial o a través de los poderes locales. La lucha permanente que él está abanderando por el muro, pues por la construcción del muro, se ha enfrentado más que a una postura radical nuestra, a la negativa de los actores reales de poder de los Estados Unidos. Y hoy el presupuesto que le han asignado para recomponer esa división que existe sobre todo en el lado de California, pues no es más que una respuesta a lo que anteriormente había planteado el presidente Obama para, insisto, tener en mejor condición estas líneas o estas barreras limítrofes. De tal suerte que hay que ubicar a un Trump también en su contexto. Ahora, ahora no se le llama así, y es más, creo que ya
solamente los viejitos nos acordamos que así se llamaba antes, ¿no? Que durante el gobierno de Nixon se empezaron a construir las bases del muro de la tortilla. Primero el muro de la tortilla y después queríamos la enchilada completa. Entonces hemos andado gastronómicamente de barrera en barrera con los Estados Unidos, pero lo que a mí me llama la atención, y creo que también el maestro Basabe lo había comentado, y también usted, diputado Caballero, es, ok, vamos a revisar los acuerdos que tenemos con Estados Unidos y los vamos a cancelar o los vamos a volver a leer o los vamos a memorizar o los vamos a encuadernar a ver, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo le hace uno? Yo desconozco el procedimiento diplomático, pero ¿cómo repudia uno un acuerdo diplomático que ya firmó y que ya mandó al Senado mexicano y que ya está ahí? ¿Cómo le hace uno? Si ni Trump se puede salir del Tratado de Libre Comercio. A ver, por eso hablaba yo de pasar de las palabras a los hechos. Hay muchísimos tratados, pero también hay políticas públicas acordadas. No todo está escrito en piedra. Hay cosas que se acuerdan, no en un tratado ratificado por el Senado en uno y otro país, sino que se acuerdan a nivel ejecutivo, 2 ejecutivos. Hablaba Virgilio hace rato del número de personas, de agencias de inteligencia de Estados Unidos en México. Esos son acuerdos que no están escritos en tratados. ¿Les vamos a dejar que estén armados? Eso es una decisión del Ejecutivo, casi siempre en lo oscurito, que le dice, te voy a dejar que operen aquí 100 agentes de la DEA armados, por decir un número, ¿no? Estoy pensando en voz alta. Te voy a dejar que haya tantos agentes de la CIA y que estén armados. Te voy a dejar que... Esas cosas no están escritas en tratados. Y esas cosas se pueden, claro que se pueden decir, no es cancelar. No es decir, ¿sabes qué? Se acabó, no quiero saber nada de ti, no va a tener a nadie de la DEA, no voy a permitir que... No, se trata de decir, bueno, si tú estás agrediéndome, pues yo voy a revisar y te voy a recortar los permisos que te he dado, y ya no te voy a dar esa manga ancha que te he dado, y ya no voy a estar haciéndote el trabajo sucio en la frontera sur, porque entonces también eso de que se fichen a los centroamericanos y sus huellas digitales, el iris del ojo, etcétera, para que se lo pasemos a los gringos, para que ellos tengan toda la información. A ver, no es valioso eso para Estados Unidos, no le importa, claro que le importa. Entonces es una cuestión de grado y de inteligencia en dónde les duele y dónde lo podemos hacer, pero por supuesto se necesita valentía, se necesita tener los arrestos para tomar esas decisiones, porque todas esas decisiones, cualquiera de ellas, va a tener una reacción inmediata a Estados Unidos. O pedirles que nos devuelvan el chamizal, el otro chamizal. Ya nos lo devolvieron, el chamizal. No, el otro chamizal. La mesilla. No, hay un chamizal en el Paseo de la Reforma, porque enfrente de la Embajada de los Estados Unidos hay unas rejas y en el camellón del Paseo de la Reforma. El territorio norteamericano. Y ese es territorio norteamericano. Sí. Pero te digo, hay Nadie muchas puede cosas. quitar esas rejas. Hay Ahora, muchas eso sí, cosas. está mejor cuidado el pastito que en Chapultepec, porque nadie entra, ¿no? Hay muchas cosas Es que una se pueden barricada. hacer. Eso de revisar los tratados suena bien, te da tiempo, compras tiempo, pero yo como Santo Tomás, ver para creer, yo quiero ver, después de esa supuesta revisión, quiero ver con casos concretos, con hechos específicos, qué se va a hacer. Ahora, ¿Y cómo le vamos a contestar todas las majaderías? Y da la impresión Hay otra incluso cosa. de que es un tema electoral. Yo tengo la impresión de que es un tema electoral también de este lado de la frontera. Es decir, la decisión del presidente Peña Nieto de salir a plantear firmeza, qué bueno, pero ¿cuánto va a durar? Y esta revisión, ¿cuánto va a durar? Me da la impresión que es un asunto más electoral. Y hay que decirlo también con todas sus letras. El mismo día que estaba Trump diciendo que mandaba la Guardia Nacional a la frontera, estaba esta caravana que venía de centroamericanos, esta caravana que iba hacia Estados Unidos, con estas preocupaciones que tienen los centroamericanos, y en muchos puntos de México se les maltrató y se les intentó detener. Y permanentemente, y en eso coincido con Agustín Basabe, permanentemente le hemos hecho el trabajo sucio a Estados la caravana Unidos. desapareció. Bueno, además desapareció la Acababa caravana, pero además cada vez que pasan centroamericanos
que quieren ir a Estados Unidos, en México son maltratados, son violentados, son detenidos y le hacemos el trabajo sucio a Estados Unidos. Eso tiene que parar. Exigimos respeto a los derechos humanos de nuestros migrantes, tenemos que tratar también con un extraordinario cuidado y con todo el apego a sus derechos humanos a los migrantes que están aquí, pero además tenemos que dejar de hacer estos arrestos que de verdad le dedicamos muchísimo dinero, muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo a que no lleguen los centroamericanos que pasan por México a Estados Unidos. Le estamos haciendo el trabajo sucio y lo hemos sostenido durante mucho tiempo a Estados Unidos. Tenemos muchos años haciendo eso. México no puede concentrar ni recursos en eso, ni seguir violentando los derechos humanos de quienes quieren ir a Estados Unidos. Ese es un tema que tiene que tocar y tratar Estados Unidos. Es parte de la firmeza que tenemos que tener y es parte de la reconstrucción de la visión de política exterior que tiene que haber en un nuevo gobierno a partir de este año, en México también. Bueno, pues nos queda solamente de este bloque un minuto, muy poco tiempo para que usted se explaye, diputado. Déjeme hacer un corte y reinicio el último tramo de la emisión con usted para no interrumpirlo, porque luego, no sé a usted, pero a la edad que yo tengo, luego se me olvida lo que estaba diciendo y pierdo la hilación. Es más, ya no sé ni cómo iba yo a terminar este bloque, pero lo termino de este modo, haciendo un poco de tiempo. Y quiero después que hablemos un poco de la siempre invocada fortaleza cultural de México frente a los Estados Unidos. Ahorita regresamos. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a concluir en este próximo tramo con esta emisión y del análisis de las relaciones, lo que ha ocurrido, lo que puede ocurrir, lo que debería ocurrir en la relación entre México y los Estados Unidos, y todo esto a la luz, obviamente, de las dos decisiones del Ejecutivo mexicano, una, pues este discurso limítrofe que han llamado algunos, de decir, hasta aquí, señor Trump, y el otro, pues la revisión del estatus de los acuerdos que se tienen entre México y los Estados Unidos. Pero alguien ya había mencionado aquí esto de que el gobierno de Trump está emprendiendo una guerra cultural también contra México. No solo una guerra comercial, sino una guerra cultural. Y sobre eso a mí me gustaría que usted abundara un poco, diputado. Quiero decir algo un poco antes sobre los tratados. Trump está chantajeando a México con retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, que es algo que México debió haber revisado hace ya decenios. Es un tratado que arruinó la economía nacional, la convirtió en exportadora. 200 empresas mexicanas y norteamericanas envían sus productos a los Estados Unidos como principales ganadoras del Tratado de Libre Comercio. Además, en una forma comercial absurda, se importan los recursos con los que se van a construir, por ejemplo, los automóviles, y luego se exportan a los Estados Unidos. Y en cambio el campo ha sido completamente abandonado. Importamos el maíz que nos comemos como producto de lo que ha ocurrido después del tratado. El tratado no solamente sirvió para arruinar a la economía mexicana y enriquecer a un sector económico del país, sino también para terminar o proseguir la colonización norteamericana de México. Tú hablabas hace un momento de la cultura mexicana como un gran valor frente a los Estados Unidos, pero si no hay más que salir a la calle en la Ciudad de México para ver todo escrito en inglés, los anuncios, los comerciales, las tiendas, todo está en inglés, incluso los spots de televisión nos los pasan en inglés. Incluso llamarlos spots. Los spots, empezando por los spots, por llamarlos spots. Por los anuncios de televisión, todo lo pasan en inglés. Es parte de la colonización que acentuó el Tratado de Libre Comercio, que hay que revisar. Esa circunstancia, yo recuerdo que hace muchos años, se creó en México una comisión, porque aquí hacemos comisiones para muchas cosas. Se creó la Comisión para la Defensa del Idioma, para contrarrestar un poco lo que dice el diputado Virgilio Caballero,
de que aquí ya la gente pone tacos, pero taco y luego un apóstrofe y una S, como si fuera el posesivo del idioma inglés, ¿no? Tacos, tacos Tony. Y es un maestro ahí de Balbuena que pica barbacoa, ¿no? Es Tony, él es Tony, ¿no? Entonces, bueno. Yo creo que sí hay esta guerra cultural de la que habla no solo Heredia, sino que está clara ahí, pero que también es cierto que por una parte está esta guerra cultural que ha sido claro. Hemos visto incluso comerciales en los cuales hay niños que han sido ya buleados por tener origen mexicano, por ser de origen hispano. Ahora el color importa, ahora incluso acaba de haber una resolución brutal en Arizona, una vez más Arizona, se pone en una dinámica muy dura contra los migrantes en la cual obliga a todos los jóvenes, incluso a estos que tenían ciertos privilegios por el DACA, los obliga a pagar como si fueran extranjeros, es decir, 3 veces más de lo que estaban pagando. Hay una serie de políticas que han ido proliferando, yo diría que de exclusión, de racismo y que rechazan la cultura mexicana. Pero por otra parte, ese rechazo significa que también hemos penetrado mucho Estados Unidos. A ver, incluso digo, no solamente en el cine, en la cultura, bueno, hasta en la gastronomía, en todo estamos presentes. ¿Qué es lo que creo que no ha ocurrido? Que junto con esa riqueza cultural que tenemos, con esos millones de mexicanos de primera y segunda generación, que son más de 30 millones que están en Estados Unidos de primera y segunda generación de origen mexicano, desafortunadamente no se han logrado constituir como una fuerza electoral que ponga a temblar a las élites de Estados Unidos o a gente como Donald Trump y a decirle, estamos aquí, contribuimos, tenemos nuestra cultura, nuestra visión, pero también votamos. Y por último, concluyo mi participación diciendo algo. Creo que el Tratado de Libre Comercio tiene claroscuros. Yo no diría que tendríamos que acabar con el Tratado de Libre Comercio. Dependen 6 millones de empleos de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio y las relaciones con México. Él lo sabe Trump, lo saben ellos, tienen que cuidarlo. Pero también es cierto que muchos empleos en México y muchos empleos y además una buena parte del centro norte de nuestro país tiene una economía profundamente ligada a Estados Unidos. Lo que hay que hacer son acuerdos dignos, hay que revisar qué está bien, hay que revisar con cuidado y con tranquilidad y sin prisas qué está mal, qué hay que renegociar, qué cosas sí, qué cosas no, y qué nos conviene al interés nacional para esas cosas, defenderlas, y a partir de este año con un nuevo gobierno, poner los puntos sobre las is y ponerle un alto a Trump. 30 segundos. 30 segundos porque se nos está acabando. El Tratado de Libre Comercio debiera ser estrictamente comercial, pero detrás de él hay toda una política, incluso militar. Está la iniciativa Mérida, por ejemplo, que es la que ha permitido seguir importando decenas de miles de armas de los Estados Unidos a México, y la que permitió que los Estados Unidos recorrieran su frontera hasta la frontera sur mexicana, para que hagamos allí, como se ha dicho aquí, el trabajo sucio. De agredir a los la contención de los centroamericanos. A los compañeros de Centroamérica. Yo quiero cerrar, si me permites, Rafael, con esto. Los dos discursos, el del presidente Trump y el del presidente Peña Nieto, son discursos electorales. El presidente Trump está tratando de ganar o consolidar esa base social. Conservar esa base social, consolidarla, que si no es mayoritaria, sí es suficiente para que él siga donde está, porque esa base social presiona a los congresistas, a los senadores de Estados Unidos para que no vayan contra el presidente. Pero se necesita una dosis de ingenuidad mucho mayor a la que yo poseo para creer que el discurso de Peña Nieto ante la televisión no tuvo también un contenido y un propósito electoral. Estamos en año electoral, estamos a menos de 3 meses de la elección presidencial, particularmente una elección muy difícil para su partido, y él está también haciendo un discurso electoral, está tocando la fibra nacionalista de los mexicanos. Por eso cuando se habla de la unidad nacional y se empiezan a manejar todos estos, se sacan la bandera y se envuelven en ella y se tiran del castillo de Chapultepec, pues hay que tomarlo con cuidado y con las dosis adecuadas. Unidad nacional contra las agresiones de Trump ya existe y va a seguir existiendo. Unidad nacional en torno al presidente de la República,
en el momento que él tome las decisiones y veamos que va a pasar de las palabras a los hechos y que enfrente con inteligencia y dignidad y firmeza al gobierno de Trump, la va a haber. Si no hay eso, no va a haber unidad nacional en torno al presidente. Es evidente que esas palabras, ese discurso tuvo la intención de incidir en el proceso electoral, de ayudar a su desfalleciente candidato, de mejorar su percepción. Es una persona, bueno, la única persona más repudiada en México que el presidente Peña Nieto es el presidente Trump, ¿no? Partamos de ese hecho, ahí están los datos duros. Entonces, bueno, ¿qué está haciendo? Pues está apelando al sentimiento nacionalista de los mexicanos y tratando de incidir en las elecciones. Eso tendríamos que ser muy, muy candorosos, muy ingenuos para no darnos cuenta de ello. Se vale, por cierto, se vale. Nada más que si vas a algo tan serio como es la relación con el país más poderoso del mundo, la relación bilateral más importante para México, put your money where your mouth is, dicen los gringos. A ver, vamos con hechos, con acciones, a respaldar esas palabras. Y vamos de veras a decirle a Trump, ya no somos tu punching bag, no nos puedes estar golpeando impunemente. Cada que hagas una cosa va a tener una respuesta. Yo voy a hacer otra. Voy a hacer No otra. voy a decir otra. Se llama reciprocidad y es un principio internacional muy importante. Terminamos con usted, diputado. Bueno, no terminamos con usted. Cuando usted termine, acabamos. No, ¿cómo? No vayan a suponer que. No. Ya editorializaste todo. No, por eso estoy diciendo que no. Ay, Dios. No, bueno, a ver, yo creo que hay que contextualizar justamente el rol que tiene hoy el presidente de los Estados Unidos en su proceso electoral y por supuesto lo que está sucediendo en México. ¿Qué es lo que yo advierto? Pues que seguiremos viendo un presidente estridente, agresivo, xenofóbico, con ánimo de ir influyendo en las decisiones del electorado americano, aún y a costa de los países vecinos, canadienses, mexicanos y por supuesto del mundo. Para él es sumamente importante ganar la mayoría en las cámaras americanas para poder continuar con buscar su la reelección, proyecto, porque si no, pues ¿cómo? con su política, claro, de proteccionismo, de aislacionismo, que es la que hoy está impulsando. De nuestra parte, me parece que deben de seguirse manejando la defensa de los intereses de nuestros connacionales, como hoy se está haciendo en los consulados, en la embajada mexicana en los Estados Unidos, para precisarlo, en donde se han convertido en verdaderos centros de defensoría jurídica para favorecer sus derechos y para, en todo caso, ir buscando su permanencia en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que tendremos que hacer nosotros? Mantenernos en la línea de la defensa de la soberanía y del respeto a los mexicanos y de los intereses nacionales. Pues muy bien, muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo y le agradezco mucho que haya estado usted con nosotros. A ustedes les agradezco tanto como al público que hayan hecho posible esta emisión. Muchas gracias.